Wa ju je nye ren jadan trawe no nyo chenpo la ne juru je manden zawe lama rimpoché dage je uru peme den ju la ka den che gone je son de ku son tu je ngur zal do so. Need is what is missing, in order to realize of the individual practices. So still we need to go continue. I think application of the practice is same. There is Chinese practice related with this. We apply also meditation, but then we can go continue, talk a little bit, and then also you can try to apply, try to understanding, because this is the way to continue is due to your practice. Then we talk about the need, what need conditions of improvement of practice. This experiment and understanding, discovering by yourself, and then could put effort. We cannot do beginning everything perfect, proper. Nobody can do this. Beginning we do a lot of according with the individual. This not saying everybody cannot do, but according with the individual. So then each time we talk a little bit one subject, another subject. Through this, then goes everything proper. Vamos a continuar con la práctica de este ciclo de retiros de Chenresi. Vamos a intentar explicar lo que falta o lo que necesitamos para seguir practicando y que nuestra práctica individual se pueda actualizar y dar sus frutos. Lo que puedo ver, dice Rinpoché, es que todavía necesitamos seguir adelante. Tenemos que seguir poniendo en práctica la puesta en obra de la práctica de Chenresi, pero también meditar en relación con esta práctica. Entonces se trata de continuar e intentar hacer algún intercambio como hacemos habitualmente para comprender mejor. Cuando digo que hay que continuar, dice Rinpoché, la manera de continuar es comprender qué es lo que nos falta en la práctica, qué condiciones nos faltan o necesitamos para que la práctica pueda progresar y pueda mejorar. Y esto lo vamos a descubrir por nosotros mismos. Pero para esto necesitamos hacer esfuerzos, claro. Al principio la práctica no puede ser perfecta. Esto no es algo que podamos pensar que la práctica sea perfecta desde el principio. Pero luego, en función de cada uno de nosotros, pues se trata de abordar un tema tras otro y ver cómo este esfuerzo haga que nuestra práctica tome una buena dirección y podamos. So, like when you see beginning, we started with Chenrezi practice for retreat, and people wanted to achieve the rich pure land, Amitabha's land, and then also how to. Some people also express how I should know when you die, how to apply. This kind of concept, At that time, not so many people, really feel. Then we started with the Chenrezi this. But then after more joined, now we are almost here, almost 300, a little more than 300. I don't count really, but also in the Rinpoché, there is a little more than 200, almost 300. So we are, people went more, involved more. So then I discovering maybe everybody has same idea or not. This also one, because everybody want to reborn Dawachen or not, So this depends you, but because
just I will share with my opinion. Due to this, then also I try to make it a little bit more liberal, not radical, liberal. Each individually, what they're looking for. According with the individual, we try to share one benefit for the practice. And due to the practice, slowly you want to go next step. Also, there is possibility. Or you just remain like this, continue. Also, there is a benefit, not like winner and a failure, not like this. Everybody just like comes, So now there is a more or less, when you do this, some are really want to be like a reborn Dewa chain and free from the samsara. And someone is also take Chenresi practice like a refuge and also like Guru Yoga. They call Lama Jigme Lama. This term comes to there. Some are protection, protection of this life, like also refuge. So there is a different, how to say, different individual beneficial, Sometimes your practice also wants to be a little bit better, better. This also could happening. So now if we talk this, then all the topics that you, according with your wish you're looking for, try to connect with the method, then you just do continue, like this. I think this is what I thought. So not push to everybody go one direction. Of course, the same direction, but each individually, what you feel, what you're looking for, you get one good result there, Al principio, dice Rinpoché, cuando empezamos este ciclo de retiros de Chenresi, esto surgió porque algunas personas me pidieron el tener una práctica o profundizar en una práctica para renacer en los campos puros, como por ejemplo el campo puro de Amitabha. Otros querían también saber qué había que hacer para morir de manera apropiada. Entonces, al principio había menos gente, hubo un grupo de gente reducido el que venía al curso, pero poco a poco la gente se fue añadiendo, cada vez había más gente. Cada vez hay más gente. Hoy estamos más o menos 300 personas. Esto lo empezamos en Alemania. En Alemania también hay entre 200 y 300 personas y cada vez hay más personas que se añaden al curso. No sé si todas las personas tienen esta idea, la que era el punto de partida de este curso, lo que he explicado antes. No sé si todos tenéis el deseo de renacer en Dewa-chen o preparar vuestra muerte, pero esto depende de cada uno, dice Rinpoché. Entonces, mi manera de ver las cosas, dice Rinpoché, y os doy mi opinión personal, es el poder continuar este curso de una manera bastante libre, que no sea algo radical, más bien. Es decir, hacerlo de tal manera que cada uno pueda encontrar lo que desea, lo que le va a ayudar en su vida. Poco importa la motivación o el deseo. Entonces cada uno puede practicar en función de lo que desea actualizar. Es decir, que puede ser simplemente quedarse a un cierto nivel o ir avanzando a la etapa de después. No hay que verlo como una competición o como un éxito cuando se avanza o un fracaso cuando uno se estabiliza en algo, en una etapa. Hay que verlo más bien como estar de acuerdo con nuestro propio deseo. Si algunos queréis renacer en Dewa-chen y liberaros del samsara, evidentemente hay una cierta manera de practicar Chenresi. Para otros a lo mejor no es el caso y algunos van a practicar Chenresi simplemente para tener un cierto confort, como un guru yoga, como un refugio, llamando al Lama Chenresi, por ejemplo,
otros querrán una protección para la vida, es otro aspecto del refugio. Entonces, este último caso será que algo que nos proteja para esta vida. Entonces podemos ver que hay diferentes beneficios individuales para esta práctica en función de lo que uno desee. Otros practicantes quizás vayan a querer avanzar más, etc. Entonces, cada uno tiene que ver, esto depende de cada uno, depende de la manera individual de ver las cosas o de sentir las cosas. La idea en lo que puedo compartir es hacer que cada uno pueda vincularse o ligarse a lo que digo y ponerlo en práctica con el fin de que puedan tomar el camino que deseen o la vía que deseen y ponerlo en aplicación, claro, está asociado a los métodos y continuar caminando así. No quiero empujar a nadie, ha dicho Rinpoché, en ninguna dirección o en otra. Es algo realmente personal y cada uno de vosotros tenéis que verlo personalmente e individualmente. Luego cada uno tiene que ver hacia qué resultado quiere dirigir. So also important, I think when you do the practice, you are focused to Chenresi, but also important, like for example, come up and give Chenresi 2017 or 19? 19, right? Not 17. 17, it was in Grenoble. I don't know what he gave. No, here. No, 17, 15, he was there. Chenresi. Chenresi, yes. I think the first time on this. So, because reason I'm saying is must be 15 then. When come up and give Chenresi 15, I ask him to give a blessing because that time I think we started Chenresi practice. So there is around 100 or a little bit less elderly people, they want to practice. So then I ask Kamapa, we're going to start to do the Chenresi practice. And then he gave this empowerment of the Chenrezik. I think this was, we should always need a connection, connect. Because after this, when you see each time express of the Kamapa's teachings, always link with the Chenrezik. You remember, always link with this case. Sometimes, I mean, now this year and last time, sometimes his way of express is a little bit complicated. I think you know this, but complicated, and the meaning is in this complicated give some kind of make you wake up with the subconscious wisdom, like this, so you understand what I mean. So this is you try to understand it. Sometimes we don't understand, but sometimes when you look at other text, then make sense, like this. So these kind of words are very keeping in mind, continue practice, and then continue practice, and then result is a slowly rise, Like similar, if you one grain, we call seed, put in the ground. If you look tomorrow, nothing is there, If you don't know, a little bit disappointed. We know, so we don't disappoint it. But if I put the grain there, we don't see. But a few weeks later, then slowly, leaves are coming, So we think similarity. I think he always, since that, even his teaching, his kind of, sending the message in the teaching, always link with the same topic and a little bit different way of expression. Reason why I'm telling this, because these are the word of the blessing, word of the blessing. Through this, because our intellectual intelligence is a little bit like obscurated. This we see. We are very clever, we know many things, but really you want to be free from the suffering, we are blocked there. So these blessings terms
link with our practice, due to the practice, the support by the blessing, and then just gradually you realize what topics are, you know. We studying, we practice, but still we are blocked, like not easy as what we're looking for. But, so this don't need to be discouraged. So this is very normal because samsara tendency is very heavy. But if we know, so then we will apply slowly, you know, like this. Algo importante que debemos saber en relación con esta práctica de Chenresi, que es en la que estamos focalizados aquí, creo que era en 2015, dice Rinpoché, cuando empezó a venir, cuando empezamos, el curso de Chenresi, era más o menos en esa época, y le pedí que diera la iniciación de Chenresi, esta bendición, y había varios practicantes que querían comprometerse con esta práctica. Entonces le pedí que diera la bendición transmitiendo la iniciación de Chenresi, porque la iniciación permite tener un vínculo, hacer una conexión. Entonces fue lo que Karmapa hizo, y luego todas las enseñanzas que ha dado desde entonces siempre ha hablado de esta práctica de Chenresi o ha vinculado su enseñanza con la práctica de Chenresi. El año pasado y este año ha sido un poco diferente. Su manera de enseñar o de expresar las cosas era un poco diferente y nos pudo sorprender, pero lo que hizo Karmapa, dice Rinpoché, fue que despertó nuestra sabiduría inconsciente. Then we practice is like maintaining of the in order to let grow the seed, and then the fertilize who make it push a good way is blessing, you know. You know, like there's a lot of conditions come together, and then the plant comes to nice, you know. There is not so much good ground. Then if you put one plant, just grow like this and stay like this, very, you know, like this. Su manera de enseñar, la de Karmapa, dice Rinpoché, el año pasado y este año, era una manera de venir de despertar nuestra sabiduría del subconsciente, dice Rinpoché, una sabiduría a la que no tenemos acceso directamente. Y su manera de enseñar despierta esta sabiduría sin que podamos darnos cuenta realmente. Porque, como decía Rinpoché ahora, puso la semilla con la iniciación y luego la práctica es la que hace crecer esta semilla. Es un poco como si se va añadiendo, enriqueciendo la tierra, se va enriqueciendo la tierra para que esta semilla pueda crecer de manera apropiada. Esta tierra es como la bendición. La bendición hace que la planta pueda desarrollarse de manera apropiada. Si no hay un desarrollo, pero la semilla o la planta se queda pequeñita. Si no están todas las condiciones reunidas. Entonces, gracias a la bendición, vamos a poder comprender lo que generalmente intentamos comprender, pero no conseguimos comprender. ¿Y por qué esto? Porque no está la condición de la bendición. Entonces es algo que debemos pensar en esto. Luego hay que continuar practicando y gracias a estas condiciones favorables, el resultado podrá desarrollarse. Y para que el resultado se desarrolle de nuevo, si seguimos con la imagen de la planta, de la semilla y de la planta, cuando sembramos algo,
y no pasa nada, podemos estar decepcionados. Vemos que algo no funciona si no crece. Para eso sabemos que necesitamos tiempo, hay que ponerla en buenas condiciones y la planta va a crecer poco a poco. Pasa igual con los resultados de la práctica. Tendremos resultados poco a poco. Esto es algo muy normal. No nos desanimemos porque tome tiempo, porque el proceso tome tiempo. Entonces, desde el principio hay que saber que todas las enseñanzas que Karmapa nos ha dado siempre las ha ligado o vinculado a este tema de Chenresi de una manera u otra. Y las palabras que nos da son como palabras de bendición, dice Rinpoché. Y esta bendición actúa en nuestra mente confusa o en nuestra mente oscurecida, porque dice Rinpoché que somos muy inteligentes, pero que nuestra inteligencia está oscurecida. Conocemos muchísimas cosas, pero estamos tenemos velos. Y si queremos, cuando queremos salir del malestar, tenemos como trabas, estamos bloqueados. Y es el motivo por el cual la práctica debe verse sostenida por la bendición. Esta bendición va a permitir ir más allá de estos bloqueos y esto de manera progresiva, hasta que haya una auténtica realización de la práctica en cuestión. Entonces no os desaniméis, dice Rinpoché, porque estos bloqueos o trabas que podéis encontraros son normales. Es decir, que se trata de tendencias samsáricas. Y estas tendencias samsáricas están enraizadas profundamente. Entonces, si sabemos esto, no nos desanimamos directamente y simplemente aplicamos las cosas, proseguimos tranquilamente. There's one just I wanted to ask you also, the people practice. For example, when Karmapa says sometimes very strange things, that this exists, this not exists, yes, because there are confusion there. You remember? I don't know what you are aiming at. Like, for example, one topic, you say, maybe this, maybe not, maybe could be, maybe wrong, like this. So we all get a little bit confusion what he talked about. Now this, if you try to not try to little bit like link, link the link with the Kenju or Abhidhamma, what you studying Kenju. There is one is Pumbo, another is Duje Namba Sheba, Tsorwa, Tsorwa. So there's Pumbo, come change it. Yes, come change it. If you try to understand this, and this Karmapa's topic sense is there, if you try to research, you will see something according with individually. You will see very beginning and almost very ending meaning, Very beginning, we start with beginning is Pumpo, And ending is a accomplishment of the Tongyi, Tongbanyi, emptiness, So then between we are linked with the ego cleaning, you see? So ego cleaning, exist ego. Ego cleaning means exist ego. Exist ego, link with the Pumpo, Pumpo. Then Pumpo, through the Pumpo goes to come and change it. Maybe not literally, but meaning, if you, what he talking about this, if you look, then there is some messages there, Are you agree with this? Actually, I do, but I never saw it that way. Yes, I will see this way. Now So how important, Important, So that's very important, in the beginning of the Kenju or Abhidhamma, same Abhidhamma is more light, more detailed, more large. You mean the Abhidhamma Kosha? Kosha, yes. So, but then Kenju is rhythm. If you don't,
resume, yes, resume. So if you know how to link, then it comes to your practice, your understanding. I'm talking about wake up means like this, like fertilizing your nature, ¿Recordáis cuando Karmapa, este año en Kundalini, el año pasado aquí, a veces hacía una pregunta y a veces decía sí, a lo mejor no, no lo sé. Esto decía su santidad. Puede parecer extraño que Karmapa hable así. Algunos incluso nos podía confundir. Lo que en estos momentos lo que intento, o en relación con esto, os pido que vinculéis lo que ha dicho Karmapa en estos 2 últimos años, tomando como referencia los estudios de la vida armacosa y del Kechuk, de la entrada en la vida de los panditas. Si tomamos el Kechuk, la entrada en la vida de los panditas, se habla de los agregados al principio, la forma, la sensación, la distinción, los condicionantes, la conciencia, etc. Y luego el capítulo siguiente son los datos, luego se habla de los ayatanas. Y si intentáis mirar, intentar investigar cómo la enseñanza de Karmapa hace referencia a estos diferentes aspectos, desde el principio hasta el final. ¿Qué es el principio? El principio aquí son nuestros agregados, el aquí y ahora. ¿Y el final qué es? El final es la vacuidad, el hecho de que no haya nada. Y nada que exista realmente. Y entre los dos, ¿qué hay? Entre este principio y este final, ¿qué hay? Pues está este aferramiento al ego, este ego. Cuando hablemos de apegarnos al ego, aferrarnos, es esta creencia de que existimos realmente, que hay un ego que existe realmente. Y eso está vinculado a esta noción de agregados. Agregados, datus, ayatanas. ¿Cómo aborda Karmapa esto? Es la pregunta. Por eso el principio del Kechuk, la entrada en la vida de los panditas, es muy importante, pero es lo mismo en cuanto a la vida arma cosa. Uno está más resumido que otro. Pero si sabéis cómo hacer el vínculo entre estos dos puntos, vuestra comprensión de la práctica va a cambiar. Si hacéis el vínculo entre lo que Karmapa dice y este estudio, es esto lo que os va a ayudar. Y esto es lo que quiero decir cuando digo que Karmapa nos viene a despertar. Con su manera de expresarse va a despertar nuestra sabiduría subconsciente. Este fertilizante va a actuar directamente en nuestra naturaleza. So this is like now this is not only intellectual. You cannot perceive everything due to the practice. Like practice, we do Chenresi, practice of meditation, whatever. Then your mind perceive more evidence, more clear. Now we talk, looks like yes, but still yes, but I don't know. Like we are like this. So that now how will come? I really know this link with the practice. Chenrezi practice give meditation also give result. Like we have to know this way. Entonces no es algo intelectual solamente esta manera de comprender las cosas. Todo está asociado a la práctica. Cuando digo práctica, dice Rinpoché, es tanto la meditación de Chenresi como la meditación propiamente dicha. Gracias a la práctica vamos a comprender las cosas de manera clara y dice Rinpoché que generalmente creemos que comprendemos, pero no comprendemos de manera clara. Y la práctica es la que nos va a permitir comprender de manera clara, de verdad. Y también la práctica de meditación.
So now we have to, we listen teaching, we do practice, but then there is another condition makes again, like how you say, like you cannot perceive, we call dipa, dipa. So I try to link with all the karmapas. Dipa. Dipa means obscurated. Dipa. So last year, is it? When Karmapa, both they are together, they say we need to do Dojisampa and yes, 35 Buddha Sutras. We have to recitation, So why? How important? Because some people think we are just focusing only this, not only this. Like for example, if you wanted to paint a wall, first you take out all the dirt, paint left there, Then you have to paint, like this. So it's not a special kind of one subject, but it's linked with your own practice, So if you purify the negative deeds, then the obscurate by the many different conditions, it's can clear. You understand with this way? Yes. Like if you have a less dipa, mind get clear. So in order to get clear, you use the method of the blessing. So there, Dojisampa, Tongsha means purification also. 35 Buddhas. If you do this and then you practice you regularly, it makes much more supported, También hay otras condiciones que nos impiden comprender lo que dice la enseñanza, aunque la escuchemos. Nos impide o crea obstáculos en nuestra progresión, aunque practiquemos. Es dipa en tibetano, son los oscurecimientos. El año pasado, si recordáis, los dos karmapas pidieron que se hiciera la práctica de Dorje Sempa y también el sutra de los 35 Budas. ¿Y por qué? Porque algunas personas dicen, pues sí, ahora hay que focalizarnos en este punto y abandonar el resto. Creemos que son puntos de focalización y dejamos el resto de lado. Por ejemplo, si queremos pintar una pared, lo primero que tenemos que hacer es quitar la capa anterior de pintura, limpiar bien la pared para que la nueva capa de pintura pueda adherir y hacer algo bonito. Aquí sucede lo mismo. No se trata de un tema o de una práctica nueva o específica sobre las cuales debemos concentrarnos y dejar las otras de lado, sino que son complementarias, están todas ligadas a nuestra práctica. El objetivo de cada práctica es apoyar a nuestra práctica principal y esto teniendo un efecto purificador en las improntas nefastas que están en nosotros, que permanecen en nosotros. Porque estas prácticas van a limpiar o purificar los oscurecimientos que hemos creado en diferentes momentos o por diferentes condiciones. Entonces, si hay menos oscurecimientos, menos dipa, la mente será más clara. Y para que la mente sea clara, utilizamos los métodos de la bendición, como por ejemplo asociados a la bendición, como es la bendición de Dorje Sempa o la práctica de los 35 Budas. Si hacemos esto regularmente, será como un apoyo, un soporte para nuestra práctica principal. So for this, both Karmapa discuss together and send all over the world followers, Karmapa followers, Reason why, some time ago, due to the controversy, so many developed negative things, Some people more, some people less, some people did a lot negative things, criticize, complain, and, like this. So actually this create a lot of the
dipper, Dhikpe dipper and like this was created. So therefore, because like you say, I didn't do anything, but actually, if you look the interdependent tendril, then always there is a link, link with this. So link with this, like receive teaching, receive empowerment, receive together, go, like if you go to India, participate in Kajumalam, then the whole, there is blessing, but all these links are, tendril is there. So that's the reason we don't need to create all the negative things, but we talk, but there is, that's the reason, sincerely, if we try to do Vajrasattva and 35 Buddha's compassion, then due to this purification of the negative accumulation of the dipper, we could reduce, and this helps individual practice in order to, get the result of the realization of the practice, Los dos karmapas hablaron juntos, se reunieron y hablaron y enviaron este mensaje a todos los practicantes Karma Kagyu, porque a causa de la controversia de los dos karmapas se acumularon muchos aspectos o se hicieron muchos actos negativos, negativos. Había críticas, quejas que se fueron desarrollando, y todo esto participa a crear oscurecimientos. Sobre todo lo que llamamos los Dhikpe Jipa, los oscurecimientos de las improntas nefastas. Podemos decir, yo no estuve en esta controversia, esto no me concierne, pero por la interdependencia estamos implicados en esto. Simplemente por esta noción de tendrel, de interdependencia, hay un vínculo, porque hemos recibido enseñanzas juntos, se han dado iniciaciones, incluso hemos ido a India a participar al Kagyu Menlam. Claro que participar al Kagyu Menlam es fuente de gran bendición, pero hay vínculos creados entre unos y otros, a pesar de nosotros a veces, muchas veces. Entonces no se trata de decir o verlo como algo, como decir yo no he creado negatividades en cuanto a este tema. Estamos vinculados y por interdependencia hay vínculos que nos ligan a estos actos. Entonces, por eso es importante que todos practiquemos sinceramente Dorje Sempa, la confesión de los 35 Budas, porque esto va a ayudar a purificar esta acumulación de improntas nefastas. Y esto nos va a llevar a tener, nos va a ayudar a reducir las improntas nefastas, y será como un apoyo para nuestra práctica individual. Y esto nos ayudará a tener buenos resultados en nuestra práctica o alcanzar el fruto de nuestra. Like another question to come, if you do Chenresi practice, is this doesn't purify the negative karma, Yes, it is purified, but not strong enough, If you can wash by the water, but if you put a specific soap, it's much better, little bit like this. La práctica de Chenresi no purifica, no es suficiente. Dice Rinpoché, sí, tiene un efecto purificador, pero el hecho de hacer las otras prácticas de las que estamos hablando va a ayudar, va a acentuar esta purificación. Es como si queréis lavar un recipiente con agua, simplemente con agua, o si añadís jabón. Mistol o Fairy, de estos productos. El recipiente lo podéis lavar con agua clara, pero si le ponéis un buen producto, pues se lavará mejor. So now there is another important, we try to make the improvement of the meditation, This also linked with our practice, like in the Dhagpo program. We try to make an improvement of the meditation. And following the instruction, very light way,
Kamala Shila, one Kadam scholar, he gave this method in the meditation method, and actually Gampopa put all Kadam together in the lineage. So when you start with this meditation, then we can see, you can meditate, there is like relatively results there. But then there is, we can see, one, we have to know, and then we have to think also, but we can see, actually, sometimes we think we do meditate through this, like I say, our awakeness of the illusion and like how I say, due to the meditation, the clear illusion and awakeness of the reality, reality, like this. But then we can see through this very beginning emphasize, if you don't have a compassion and bodhicitta, then meditation result is just like normal. Normal means like what we apply the normal samsara life. Nice things we apply, but this doesn't solve the totally ignorance, So then you see, yes, I'm meditating. Why? I don't have a result, I did 20 years meditate. Then when you really look, peaceful and clear mind, peaceful. But if touch a little bit the conditions, then I'm saying like before, easy to get angry, easy to get like bad vision to the others, easy to sadness, easy to disappointed, this kind of we can see. Then we question why? Because not enough, how you call this? Compassion, text they use in this. Compassion and bodhicitta, Because the reason why I'm talking, because if you see all the points we know, then we understand why and where should put a little bit emphasis, We cannot do everything like, because our capacity still need training, But then we know how, what is important, Otro punto importante, dice Rinpoché, es la progresión que vamos haciendo la meditación. En el programa de Dhagpo intentamos estructurar las enseñanzas, o por lo menos dar enseñanzas de mayor calidad acerca de la meditación, y para ello nos apoyamos en el texto de Kamala Shila, que fue un maestro Kadampa. Como sabéis, Gampopa en nuestra escuela llevó las enseñanzas Kadampa, el linaje Kagyu, y este es un método de meditación, el de Kamala Shila, que permite tener un resultado. Cuando meditamos podemos tener un resultado relativo, eso es bastante fácil de obtener, pero hay algo que tenemos que saber y en lo que podemos reflexionar, y es que podemos pensar que meditar nos va a permitir disipar la ilusión y nos va a permitir despertarnos a lo que es la realidad tal y como es realmente. Claro que es posible, pero esto no es posible si solamente con la meditación, con una meditación que no se ve acompañada de bodhicitta y de compasión. Una meditación que no repose en la compasión y en la bodhicitta tendrá un resultado, tendrá un fruto, pero este fruto será un fruto ordinario, no será un fruto del despertar. Va a ser un fruto que nos va a ser útil en la vida samsárica, y eso no está mal, dice Rinpoché, es algo positivo, pero esto no nos permitirá resolver totalmente la ignorancia, no nos solucionará
o no nos ayudará a ir más allá de la ignorancia. A veces pensamos, estoy meditando desde hace más de 20 años y ¿por qué no tengo resultados en la meditación? ¿Por qué no hay resultados en mi meditación? Claro que hay frutos. La mente está más tranquila, es más clara, pero en cuanto algo nos nos sacude un poquito, enseguida tenemos reacciones como anteriormente. Enseguida reaccionamos con la cólera, con la ira, vamos a estar tristes, decepcionados, etc. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué a pesar de todos estos años de práctica, por qué es el caso? La respuesta es porque no hay suficiente compasión ni de bodhicitta hoy. Entonces, si comprendéis bien estas condiciones que hay que reunir, vais a poder ver lo que os falta. Vais a poder ver por qué vuestra práctica no da sus frutos en su totalidad. Y viendo esto claramente, sabréis en qué tenéis que centraros más o en qué tendréis que concentraros más. Claro que hay que adquirir o hay que entrenarse. Para esto se necesita un entrenamiento y el saberlo ya os permitirá comprender cuáles son los puntos importantes. So, when you know this, then how to apply. So there is the important, for example, when we do meditation has a result, a result. But meditation, we apply a long time, but at the same time, my basic, my mind is still under the ignorance, So we see this also, I think. We like meditation helps, but at the same time, we are not really free of the ignorance, So we see this. Then we know in order to, which will help, we apply the compassion and the bodhicitta. Then we know due to this meditation helps according what the Buddha says, if you know this. So when you know, and also reality, we cannot apply immediately. This is also realistic. But same time, every condition, every circumstance, if you know this, then we see how we are not able to apply the bodhicitta or compassion. But at the same time, when you look back, yes, I cannot apply. But if really I try, also I can do. This we will see also, because human beings, we have this quality. I cannot understand this, But this is one first perception. If you really try to think, yes, if I really put effort, I will know, we have this. So due to this, if you know these the two teachings, is important, then when we're facing the normally condition of the samsara, then always the reminder, this topic will come remind, and when it comes remind, not mind not let caught by the emotions, and try to a little bit like a zundu, effort and clear, like this. Because human beings, if you see something, either very happy or either reject, and the other, block there. Lose the self-confidence immediately. We are all, that's why easy to happy, easy to sad, easy to angry, like this. So if there is no solution, we have to go through this way. All human beings are going this. When Dharma teachings, there is one solution, not so easy, but due to the habit, can changeable. Then you have
we have space. I can see this, right now I cannot do, but I have to think what is the meaning, is helpful or not. Through this, then slowly you can see how helpful, how important. When you see this, then it comes to a little bit more easier. Como decíamos antes, cuando hay que saber, hay que ver, y una vez que se sabe y se ve, cómo ponerlo en obra. La aplicación de la meditación requiere tiempo y al mismo tiempo, aunque pasemos tiempo meditando, consagremos tiempo a la meditación, vemos que estamos bajo la influencia de la ignorancia. Claro que nos gusta meditar, la meditación nos atrae, nos ayuda también, pero como no hemos superado la ignorancia, nos quedamos como estagnados, estancados. Entonces se trata de comprender bien o de guardar en la mente que estos dos aspectos de compasión y bodhicitta nos van a ayudar a superar esto, a ir más allá. Se trata de aplicar compasión y bodhicitta. Y es lo que va a hacer que la meditación pueda entonces tomar la dirección de lo que dice Buda. Claro que en cierto modo lo sabemos, pero de manera realista no lo aplicamos, no lo ponemos en obra. Entonces, cada vez que nos encontramos con una situación, cada vez que haya una circunstancia presente, no somos capaces todavía de aplicar la bodhicitta o la compasión. Incluso cuando lo intentamos no lo conseguimos. Entonces debemos, al principio debemos reflexionar, debemos comprender por qué esto es tan importante, la compasión y la bodhicitta son tan importantes, y sobre esta base podremos hacer esfuerzos, y estos esfuerzos poco a poco irán dando su fruto. Si sabéis que están estas dos enseñanzas sobre la bodhicitta y sobre la compasión, si comprendéis la importancia de estas enseñanzas, entonces cuando os encontréis con condiciones samsáricas, a veces difíciles, por lo menos os acordaréis de estas enseñanzas, las recordaréis. El recuerdo estará ahí presente, y este recuerdo hará que en un primer momento no os dejéis atrapar por estas circunstancias samsáricas, no os dejéis atrapar por las emociones e intentar perseverar un poco. Es decir, guardar esto en mente e intentar continuar en esta dirección. Los seres humanos somos bastante binarios, dice Rinpoché. O bien estamos muy contentos o bien rechazamos, y estamos bloqueados en este funcionamiento de deseo y de rechazo. Y este funcionamiento nos hace perdernos y va a desencadenar un montón de reacciones o de oscurecimientos aflictivos. Y es lo que hace que estemos con mucha facilidad muy, muy felices o muy tristes o deprimidos o exaltados. Si no habría nada que hacer, diríamos, esto es lo normal en los seres humanos, y nos quedaríamos ahí. Ahora bien, el Dharma nos aporta una solución que no es muy fácil, pero el Dharma nos dice que nuestros hábitos se pueden cambiar, se pueden modificar. Y esto, el saber esto y el poder hacer esto, aquí se nos ofrece un espacio, pero primero hay que preguntarse cuál es el sentido de esto, cómo funciona, en qué puede ser útil, por qué es importante. Todo esto debemos pensar en ello, debemos llevar a cabo como una especie de encuesta interior, y entonces comprenderemos la importancia y la puesta en obra será mucho más. So now how we do this, also,
like if you want to do, how to do. So now this is we can use occasion of the, like usually many people does, start with the Chenresi practice, then break normal day, normal life, then conclusion is end, But during the day, normal life, sense of the Chenresi practice, then everything, perceived things, little bit like a question with the teachings, there is a, like question teaching means a reason why we emphasize Gampopa's teaching, because they talk a lot of talk about the lay, debu, like this. Lende means like karmic things, and a little bit tendril also. So then we can see, in order to like understand it better, compassion, then you see, because then when mind is a little bit keep awareness during the time, you can see many things are more precise. If you don't know how to link with the teachings, this makes disturb you, If you link with the teachings, then you don't want to see many sufferings, disturb you. We always try to hide this. But if you have a little bit background of teaching, then question is, teaching says this, or what I facing this, what exactly meaning in the teaching, and then practice says, if you do something focusing with the prayer, wishes, this help. So how we can do these things are not constantly, but occasionally it comes, in state. So then there is a meaning of the beginning. We are a little bit like everything is like a word, like the compassion and also bodhicitta. But when you see visible, like time to time, and slowly then question come to yourself: how am I living? How do what kind of creating, conditions? Just slowly you will discover. This is also very supportive for the practice, For there, you need instructions, similarity like Gampopa's teachings, and then visible kind of witness of what you're facing. Then this also can think about your own, how apply myself, combination, very gradually. Then you are kind of your mind is I say connected with this, So then quite easy to, when you really link, then easy to slowly develop during the daily life, link with refer with the teaching, and the link with what you perceive. This gives improvement of the practice, like this. Ahora nos podemos preguntar cómo poner esto en obra. Es todo el propósito de nuestra práctica. En este curso abrimos y en la vida diaria abrimos la práctica de Chenresi por la mañana, hacemos nuestra vida durante el día y cerramos por la noche. Esta parte entre el principio de la práctica y el final de la práctica, donde vivimos, hacemos nuestras actividades diarias, es aquí donde se trata de mantener en mente los aspectos de Chenresi. Es decir, que todo lo que nos encontremos, que lo liguemos a la enseñanza. Y es el motivo por el cual subrayo, dice Rinpoché, esta enseñanza de Gampopa, en la cual habla de los actos, lee del karma, de las causas y efectos, o también de la interdependencia. Es porque esta enseñanza nos va a permitir comprender mejor este aspecto de compasión. Y el propósito de este tiempo entre la mañana y la noche es
el intentar guardar la lucidez, mantenernos lúcidos y ver las cosas, ver lo que nos sucede o ver las situaciones, verlas con precisión y con lucidez. Si no tenemos este vínculo con la enseñanza, no queremos ver el sufrimiento, no queremos ver el malestar. Es algo que nos perturba. No conseguimos ni mirar ese sufrimiento. Y es el motivo por el cual constantemente lo vamos escondiendo. Escondemos el sufrimiento o el malestar. Si al contrario tenemos este interés, o tenemos en mente esta enseñanza, sabremos lo que dice la enseñanza y por qué nos lo dice. Vamos a poder experimentar en directo con la situación que es la nuestra. Y luego está este aspecto de plegaria también, de formular deseos, de hacer deseos. Estos son aspectos muy útiles también. Pero se trata, se puede empezar ocasionalmente, pero mirar las cosas tal y como son realmente, verdaderamente. Al principio son palabras, está la palabra o el término compasión, bodhicitta, parecen simplemente palabras, pero esto no tiene que quedarse solo a nivel de las palabras, sino que necesitamos situaciones concretas, situaciones visibles o concretas que nos permitan realmente ver lo que es o adquirir una comprensión mayor de lo que son estas palabras. Y estas situaciones concretas con las que nos vamos a encontrar, se trata de utilizarlas para observarnos, cuestionarnos y ver en qué estado me encuentro ahora en esta situación, cuál es mi estado mental, por ejemplo. ¿Qué estoy haciendo asociado con esta situación? ¿Qué condición me estoy creando reaccionando así? Y observando las cosas con detalle, vamos a poder descubrir cosas. Y esto será algo que será una gran ayuda para nuestra práctica. Pero para ello necesitamos las instrucciones, la enseñanza de Dhagpo, por ejemplo, luego una puesta en relación con nuestra vida, concretamente, ver todo esto o ligarlo con situaciones concretas, y todo esto va a hacer que podamos comenzar a aplicar lo que ya hemos leído en la enseñanza. Esta combinación de la referencia de la enseñanza con una situación concreta nos va a permitir que la mente se ligue cada vez más a la enseñanza y a estas nociones de compasión y de bodhicitta. Porque si creamos este vínculo de verdad en el corazón de nuestra vida diaria, en nuestras experiencias diarias, entonces habrá un desarrollo. El desarrollo podrá comenzar y podrá establecerse. Y esto es en nuestra vida diaria. Eso va a suceder en nuestra vida diaria, teniendo siempre esta referencia de la enseñanza que nos va a indicar o nos va a apoyar o nos va a hacer ver las cosas de manera diferente. Esto es lo que va a permitir que haya una mejoría o que haya una progresión en la práctica. So this morning I will leave here, then we'll see again tomorrow, Por hoy dice Rinpoché y continuaremos mañana. So now the damje zeba nye tone nye pe da na banje jega na je bala droba ye sebe zole do wara sho jamba bawe jedra jamba da kodo zam de ya de jen de da genje jeso da la gewa de da damje ravdo o sanje koso nye pe chela Chenye menjuro dembe chen la da kente meje dembe che da ngowa melandru parasho.